En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me fundo en ti, Jesús, y en tu voluntad, ven, Jesús, a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a respirar en mis respiros, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi boca, a circular en mi sangre, a moverme en mis movimientos, a palpitar en mi corazón, a amar y a perdonar en mí, a orar en mis manos y a caminar en mis pies. Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos, y como otro Cristo me presento ante la divina majestad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches. En el día de hoy estamos meditando las horas de la Pasión, específicamente de las 2 a las 3 de la mañana, cuando Jesús se presenta a Anás. Antes de iniciar el tema acerca del mal de la murmuración, pues quiero repasar un poco acerca de esta hora de la Pasión que nos trae muchas enseñanzas y nos podemos dar cuenta que al principio de esta hora de la Pasión el Señor nos invitaba a que siempre estuviéramos con Él. Y hay algo muy bello al inicio de esta hora, y es que Luisa le dice a la Virgen que siempre esté junto con ella para poder seguir a Jesús. Y aquí, pues siempre antes de nosotros iniciar cualquier hora de la Pasión, cualquier acción en el día, debemos siempre invocar a Dios, a Jesús, para que venga a vivir en nosotros, y a la Santísima Virgen María. Porque si nosotros los invocamos, como hicimos estas oraciones iniciales, estamos dando principio a que nuestros actos estén unidos a los actos de Jesús. Y por lo tanto, esa hora de la Pasión que vayamos a realizar, la podremos hacer con las mismas intenciones de Jesús y tendrán el mismo valor de las mismas oraciones de Cristo. Entonces, siempre en las horas de la Pasión, como en esta hora, Luisa nos enseña a siempre hacer presente a Jesús y a la Virgen, a invocarlos, a llamarlos, a que piensen en nosotros, a que hablen de nosotros, a que vivan en nosotros ese momento de la Pasión. Y por eso aquí Luisa dice cómo ella reconoce que en el corazón de ella Jesús vela y que Jesús quiere la compañía. Entonces siempre Dios nos está invitando a que hagamos compañía a ese momento específico de su pasión, con nuestra voluntad. No es algo que pasó, sino que en el acto único y eterno de Dios es algo que está sucediendo. Y una cosa muy bella que sucede aquí, como vemos, es que, pues bella en el sentido de que todo lo que le pasaba a Jesús, Jesús reparaba, y Jesús siempre pedía por la salvación de las almas. Entonces, en este momento de la Pasión vemos como un soldado le pega a Jesús con un guante de hierro. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dice que defendía la gloria del Padre. Vamos a ir mirando unas diapositivas un poco fuertes. Ok. Para ir entendiendo un poco esta hora de la Pasión y el tema que se ha escogido. ¿Por qué se escogió este tema? Porque en esta hora de la Pasión el Señor repara en ese golpe que recibió todas las veces que nosotros murmuramos, que nosotros hablamos mal del prójimo, y específicamente por todas las faltas de vida a los sacerdotes. Aquí, cuando el Señor le pega en la cara, en el rostro, en este momento a Él le pegan, Él defiende siempre la gloria del Padre
Y hay algo, ustedes ven esta imagen y atrás hay unas personas. ¿Y qué sucedió? Todos los que estaban allí, los fariseos y las personas que lo escuchaban, se estaban burlando de Jesús. Se estaban riendo a carcajadas. Y entonces, ¿qué hace Luisa? Luisa, en este momento, ella dice que forma un muro con su ser para defenderlo a él de todas estas risotadas, burlas. Y es lo que nosotros estamos llamados a vivir este momento. Cada vez que nosotros recibimos una burla o un chisme o una mentira, pues es una manera en que Dios nos está pidiendo para que nosotros seamos esos muros, recibamos eso con amor, porque Él dice en esta hora de la pasión que ofrecer la mejilla y al empezar a soportar todas estas cosas dolorosas por amor a Jesús. Entonces, cuando nosotros soportamos por amor a Jesús todo tipo de chisme, calumnia, desprecio, estamos dándole al Señor un muro para que esto no lo toque a Él. Y por eso Él repara todas las veces la timidez de muchas almas que cuando les pasa eso se desaniman fácilmente. Y también por las veces que por miedo nosotros no decimos la verdad. Es más o menos esta es la hora de la pasión, ¿no? Está haciendo como un breve resumen como para podernos enfocar. Resulta que vamos a hablar acerca específicamente de esto que les tengo preparado el día de hoy, acerca de la murmuración. ¿Así? Entonces vamos a entrar, vamos a seguir ya pues en materia acerca de este tema. Como les decía, bueno, entonces vamos a entrar a hablar acerca específicamente del tema de la murmuración, porque es importante que nosotros aprendamos acerca de esto. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que es muy importante nosotros siempre evitar los juicios temerarios en cuanto sea posible, que es todo lo que tenga que ver con los pensamientos, las palabras y las acciones del prójimo. Pero quizás para muchos es, bueno, pero ¿cómo yo hago para saber qué es la murmuración, qué es el chisme, qué es los juicios temerarios? Entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso para poder clarificar. Yo les recomiendo que el Catecismo de la Iglesia Católica lo leamos, porque está por los numerales 24 al 75, que es todo lo de las ofensas de la verdad. Y vamos a hablar acerca rápidamente de cuáles son esas ofensas que nosotros causamos al Señor y al prójimo. Y es, pues primero que todo, nosotros tenemos que tener, los numerales son del 24 al 75 hasta, yo les recomiendo que lo lean hasta el 2492. Bueno, mira, primero que todo, el Catecismo nos dice que es muy importante que nosotros respetemos la reputación de las personas, y eso significa que debemos tener cuidado con todas nuestras actitudes y nuestras palabras que causen un daño injusto a las personas, y lo podemos hacer de varias maneras. El juicio temerario, como vemos esta diapositiva. ¿Qué es el juicio temerario? Esto significa cuando nosotros tácitamente admitimos algo como verdadero, sin tener ningún fundamento. ¿Qué significa tácitamente? Tú ves una persona y tú piensas interiormente, esa persona no vive en la divina voluntad. Un ejemplo, porque eso lo he escuchado mucho. Por sus actitudes, porque hace cosas que no son buenas, y así estamos juzgando. Resulta que cuando nosotros hacemos esos juicios interiores, y que a veces los decimos, estamos pecando porque estamos ofendiendo a Jesús en la caridad que Dios vive en el interior. Y nosotros podemos hacernos culpables porque estamos juzgando los defectos de las personas sin ningún fundamento.
de una manera pues no apropiada, porque nosotros no somos quien para juzgar a nadie y no estamos dentro del interior de las personas. Así que acá les pongo la anécdota de Teresita. Una vez ella estaba en el convento y a ella le encantaba hacer obras de caridad y ser la primera de todo para ganarse almas al Señor. Y en una ocasión timbraron en el convento y ella pensó dentro de sí, oiga, yo siempre salgo corriendo, pues le voy a dar la oportunidad que otra hermana se gane un alma. Y empezó a hacerlo despacio, haciéndose como que a ver si otra se le adelanta. Y efectivamente una hermana la regañó y le dijo, definitivamente Teresita, tú sí eres perezosa. La juzgó. Y ella cuenta en su diario de que ella, pues que nosotros juzgamos siempre el exterior y en realidad Dios vio su corazón y ella estaba queriendo que otra hermana ganara un mérito para ganar un alma, mientras que la otra lo vio de otro sentido. Entonces por eso nosotros no podemos juzgar a las personas, tenemos que evitar mucho los juicios temerarios. Diana, te recomiendo que te pongas audífonos. De todas maneras, tranquilas que yo grabo la charla y se las mando por correo. La otra es la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Aquí voy a poner, la maledicencia es que cuando nosotros objetivamente no tenemos ninguna razón válida y vamos manifestando los defectos de los demás. Y yo voy diciendo, esa persona es más chismosa, o esa persona definitivamente hizo esto y esto y es mal geniada y mire la otra vez con su mal genio. Eso es maledicencia, andar manifestando los defectos de los demás sin ninguna necesidad. Y nosotros no tenemos por qué andar diciéndole a los demás los defectos del marido o de las personas con las que vivimos a otras personas cuando no lo saben. No tenemos por qué andar dañando la reputación de las personas. Y la calumnia, pues es cuando peor, porque la calumnia es cuando nosotros, mediante palabras que son contrarias a la verdad, inventamos cosas. Y entonces dañamos la reputación de los demás. Y eso hay que tener mucho cuidado. Esto es básicamente lo que nos enseña el catecismo, que en el numeral 2479 se nos dice que la maledicencia y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo. Entonces, hermanos, acá les voy a ir mostrando unas diapositivas bien fuertecitas y les voy a compartir de un libro que acá se los muestro. Es un libro, me encanta este libro. Es de Conchita Cabrera. Se llama Vicios y Virtudes, a ver si lo veo. Bien difícil que me costó conseguir. Vicios y Virtudes. Y ahora les voy a compartir lo que dice Jesús en este libro acerca de la murmuración. Entonces, aquí tenemos, dice acá, la calumnia, esto lo dice el Papa Francisco. La calumnia es peor que un pecado, es una expresión directa de Satanás. Siempre que nosotros estamos escuchando un chisme o estamos hablando, dice San Bernardo, que el demonio está en la boca del que lo dice y en el que lo escucha. O sea, que peca el que escucha con el que habla. Y es directamente una expresión directa de Satanás, lo dice el Papa Francisco. El libro se llama De las virtudes y de los vicios, de Concepción Cabrera de Armida. Realmente no es fácil de conseguir este libro. Los traen de México, pero bueno. Entonces, aquí tenemos una diapositiva que dice: el que murmura y el que escucha al murmurador tiene en sí mismos al demonio, el uno en su lengua y el otro en sus oídos, y lo dice San Bernardo.
La murmuración es un veneno terrible. Es un puñal que mata la caridad. Hay 2 capítulos de los escritos de Luisa donde Jesús habla específicamente, y yo se los voy a mandar, donde es un párrafo muy chiquito que él dice que de él dijeron muchos chismes, pero que él no ponía atención a eso de las habladurías y que uno se tenía que centrar en lo que tenía que hacer. Ese era el consejo de Jesús y que decían los escritos: no hay que poner atención a las habladurías y tenemos que seguir adelante con lo que tengamos que hacer. El otro capítulo de Luisa se los voy a leer, que es acerca de la murmuración. Y entonces el Señor se enoja bastante. ¿Por qué se enoja? Específicamente era un capítulo donde Luisa veía puros perros mordiéndose. Y el Señor le dice a Luisa que a él le da mucho dolor cuando entre nosotros estamos criticándonos y diciéndonos nuestros defectos. Acá está. Entonces dice así: diles qué grande es el mal que se hacen con murmurar el uno del otro, porque atraen mi indignación, y esto con justicia, porque veo que mientras están sujetos a las mismas miserias y debilidades, no hacen otra cosa que erigir tribunales uno contra el otro. Si así hacen entre ellos, ¿qué haré yo que soy santo y puro, y con ellos? De acuerdo a la caridad que ejerciten unos con otros, así yo me siento atraído a usar misericordia con ellos. Perfecto. Entonces, fíjense que el Señor se dice que nosotros cuando estamos murmurando y hablando mal del otro, estamos ofendiendo a Dios. En esta imagen tan fuerte que vemos, dice el Papa: estoy convencido de que si cada uno de nosotros tuviera el propósito de evitar los chismes, con el tiempo se convertiría en un santo. Y este es un hermoso camino. Y por eso dicen las Sagradas Escrituras que el que no peca con su lengua es un santo. Hay varios pasajes bíblicos que me gustaría que los anotaran para que los meditaran. Y es de Filipenses 2, del 14 al 15, y también Primera de Corintios del 10, del 9 al 10. Y básicamente lo que nos dice en estas cartas de San Pablo es que definitivamente, acá dice, se los voy a leer: haced todas las cosas sin murmuraciones. Esa es de Primera de Corintios del 10, del 9 al 10. Ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Eso es lo que nos dice el apóstol San Pablo a los filipenses, a los corintios. Y a los filipenses dice específicamente que nosotros no debe haber discordias, ni envidias, ni murmuraciones, porque nos iremos, pues es como si nos comiéramos unos a los otros. Entonces, hermanos, pues esto para decirles que de verdad que la murmuración es algo muy fuerte. Y ahora sí voy a comenzar a compartirles lo que le dice Jesús a Conchita Cabrera, porque se le van a parar los pelos. Esto sí que es fuerte, y que de verdad que yo lo he leído toda la tarde y lo he meditado, y uno dice, no, es que uno, mejor dicho, tiene que tener mucho cuidado con la boca. La murmuración es como esta imagen. Dice San Francisco de Sales:
Es una especie de homicidio. Cuando nosotros murmuramos, estamos matando al hermano. Y mire lo que dice San Francisco de Sales. No murmuréis jamás de persona, ni directa ni indirectamente. Guárdate de imponer falsas culpas y pecados al prójimo y de descubrir lo que son secretos, y de engrandecer lo que son manifiestos y de interpretar el mal en la buena obra. O sea que aquí, cada vez que nosotros estamos descubriendo secretos, porque también hay gente que nos guarda secretos, no tenemos que estar diciéndoselos a nadie. Eso es malo, eso es pecado. Y todo eso, si lo hacemos de manera directa o indirecta, pues ofende al Señor y es una especie de homicidio. Aquí, por ejemplo, les empiezo a compartir lo de Conchita Cabrera. Jesús le dice a esta alma, que es no es santa todavía, pero está en vías, Él le dice que la murmuración es un vicio que es universal y que se da en todos los lugares, en las casas religiosas, en el trabajo, en la vida diaria, en todas las estaciones, climas y tiempos. Y que la murmuración es un torrente desbordado. Es como un mar que no tiene riberas y que al mismo tiempo inunda todos los corazones o la mayor parte de ellos. ¿Y cómo podemos entender esto? Pues lo vamos a ir aplicando en este conocimiento de la divina voluntad. Nosotros que estamos conociendo este camino de la divina voluntad, pues gracias a Dios mucha gente lo ha conocido a través de ciertos sacerdotes o ciertas personas. Uno lo conocieron por una persona que le regaló un libro, otro porque fue a un cenáculo o un taller, X, Y, Z. Primero que todo hay que darle las gracias a Dios porque Dios te llevó allí a través de esa persona para conocer este camino. Ya a medida que tú vas conociendo los escritos de Luisa, o si no estás en un cenáculo, hablemos de grupos marianos, o que estás en Emaús, o que estás en Legión de María, o estás en cualquier otro grupo X, Y, Z. Esto lo vamos a aplicar para todo. Existe mucho la tendencia de que en ese camino nosotros estamos a veces criticándonos los unos a los otros y comenzamos con el chismorreo. No, yo no sigo a esa persona porque están desobedientes. Yo no sigo a ese sacerdote porque es que no me gusta. Es que no voy a ese grupo porque esa persona se cree, y así nos la pasamos de chisme, que chisme, que chisme. Y eso es muy, pero muy grave. Porque en este caso, cuando vamos a hablar de la divina voluntad, primero que todo, es una espiritualidad para toda la iglesia. Dios quiere que esto sea para toda la iglesia. Dios ha escogido algunas almas, sacerdotes, que han sido profetas y la están difundiendo en muchas partes del mundo. Hay también laicos, hay incluso alguna que otra comunidad, por ahí supe de Italia de unas monjitas, X, Y, Z. Entonces, esto no es de un grupito, ni el grupito de mi parroquia, esto es para toda la iglesia antes que todo. Entonces, Dios puede suscitar muchas personas con un deseo de difundir de alguna manera. Algunas personas lo hacen regalando libros, otros invitan a un retiro. Hay muchos sacerdotes ahora, aquí en Estados Unidos conozco como 3 o 4 o 5. Ahora va a haber un retiro en Tampa, van a venir como 6 o 7 sacerdotes. En Colombia también hay, en México. Entonces, donde Dios te haya puesto, si a ti te ayuda ese sacerdote a unirte a Dios y te ayuda en ese camino, pues sigue por ahí. Pero acuérdate que lo importante es seguir a Cristo, no es una persona. Es conocer los escritos, ponerte a leerlos en unión con la iglesia, el catecismo. Es muy importante estudiar el catecismo para no desviarnos y en comunión siempre con el Papa, con el magisterio de la iglesia. Pero si ahí donde tú estás
en el grupo en que te encuentres, eso no te lleva a ti, sino a estar apartado de la iglesia, a andar criticando a los sacerdotes, a andarte sintiendo santo. Eso no es de Dios. Es así de sencillo. Porque la divina voluntad no es una secta, ni es un grupo, es una espiritualidad de la iglesia, para toda la iglesia. Y entonces esto le da a uno mucha libertad para uno aprender a amar al prójimo. Si tú te encuentras a alguien que está con un sacerdote, otro grupo, pues no te pongas a criticar ni a decir es que ellos están mal porque ellos no hacen así como yo hago, ¿no? Dios puede suscitar muchos modos y al final de cuentas la esencia es siempre amar la voluntad de Dios, porque Dios quiere que vivamos en ella y es la caridad. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la murmuración, hermanos, es un vicio que Jesús detesta, sobre todo porque la murmuración está unida a la soberbia. Y cada vez que nosotros murmuramos, esto es como un puñal que mata la caridad y es un pecado muy abominable, sobre todo porque quebranta el mandamiento del amor, que es el corazón de Dios. Cuando nosotros murmuramos o escuchamos la murmuración, estamos lastimando el corazón de Jesús, estamos lastimando la caridad. La murmuración es algo muy odioso y es impropio de nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque rompe los vínculos más sagrados y separa los corazones y las voluntades. Y lo que nosotros hacemos es que dañamos las relaciones y hacemos que las personas se separen. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con la boquita, con lo que hablamos y con lo que decimos. Sí, es verdad que tú has vivido alguna situación difícil, porque ha pasado que hay gente que le ha pasado cosas fuertes con sacerdotes. Ahorita, pues lo ven en las noticias, niños que han sido violados o situaciones feas. Uno tiene que ir con quien corresponde, pero no debe estar uno por ahí con la vecina, con la amiga, diciendo lo que no debes. No más, tú te callas la boca, oras por el sacerdote o la persona que te ha causado daño y ya, y punto. Por eso en ese libro de El diálogo al Padre Celestial, que si lo pueden comprar, es de Santa Catalina de Siena, ese libro es muy fuerte y el Señor dice, el Padre Celestial dice que hay de aquellos que hablan mal de un sacerdote, aunque fuera verdad. Nosotros tenemos que orar por ellos, orar mucho por ellos y por aquellas personas que nos hayan lastimado, pero no debemos estar hablando mal ni nada, porque eso no le agrada a Jesús, eso lastima la caridad. Y en el catecismo dice que todas las personas tienen derecho a tener una reputación y tener un honor, y nosotros no somos quienes para ir a dañar ese honor y esa reputación. Entonces, la murmuración es un vicio maldito, así lo dice Jesús. Yo les estoy solamente aquí transmitiendo lo que estoy leyendo. Es un vicio maldito y que diariamente trae millones de pecados. ¿Por qué? Porque la murmuración ataca siempre la fraternidad y pone el espíritu de división en las familias. Y sobre todo que hace muchos daños y muchos males y crímenes, porque la murmuración suscita odios, suscita venganzas, suscita rencor, traición, escándalo. Para uno es más fácil decir una murmuración, pero vaya, restablezca la reputación del prójimo, es muy difícil. Entonces acá, siguiendo estas diapositivas, pues nosotros debemos, esta imagen tan fuerte, tenemos que tener cuidado con esa lengüita, porque es que podemos hacer bien o podemos hacer mal, y nosotros tenemos que sembrar el bien. Un capítulo de Luisa que dice, Dios nos ha creado para sembrar el bien, con los ojos, con la boca, que nuestras palabras sean palabras buenas y útiles y no destructivas. Por eso Jesús le decía a Luisa, siempre busca hablar con mi boca misma para sembrar el bien. Entonces, que nosotros todo lo que hablemos sea siempre para sembrar el bien y no para sembrar el mal y la cizaña.
Si nosotros aprendemos a hacer el bien, como dice el Papa Francisco, Dios perdona generosamente todo pecado. Entonces, como les seguía compartiendo de Conchita, el Señor dice que cuando nosotros no dominamos la lengua, entonces no tenemos dominio sobre nuestra alma. Y Él dice que cuando existe la murmuración en el alma, no puede, mejor dicho, alejamos al Espíritu Santo y no hay vida espiritual. Porque la murmuración arrastra a muchos vicios. Nosotros muchas veces yerramos al hablar y juzgamos mucho las acciones y los dichos del prójimo por la apariencia externa. Entonces, si yo voy a la iglesia y yo veo que una persona comulga no en la boca, sino en las manos, ya estamos juzgando. Ay, no, esa persona no. Mire cómo comulga con las manos. O si voy a la iglesia y estoy mirando mucho lo exterior y nos quedamos en una santidad externa y estamos juzgando que juzgando. Y por eso Jesús le dice a Luisa, es que mira, pensar, mirar y juzgar es lo mismo, porque defraudas tu alma y defraudas el alma de la persona. Entonces lo mejor es no mirar, sino pedirle al Señor que nos regale sus ojos para poder mirar con sus ojos y tener un dominio sobre nosotros, sobre aquellos instintos de querer criticar o juzgar, siempre pensar lo positivo. Aquí va otra anécdota. Yo conocí una religiosa que tenía un ojito torcido y ella me contó a mí que ella sufría mucho con su ojo porque resulta que cuando uno la miraba, entonces ese ojo como que se le volteaba y entonces uno pensaba que estaba haciendo mala cara o estaba aburrida. Pues entonces una vez ella me dijo, no, Lore, es que este ojo se me voltea, pero nadie sabe que yo tengo un tic y esto yo no lo puedo dominar, pero yo no le voy a estar diciendo a todo el mundo. Y ella me contó que esa ha sido la cruz de toda su vida porque todo el mundo siempre la malinterpreta y siempre dicen que está haciendo mala cara o que está aburrida. Y ella me dijo, pues mira, yo ya entendí que el Señor ha querido que yo tenga esto para reparar por todos los juicios temerarios y todo lo que tiene que ver con esta parte de la murmuración, porque eso una se lo dice a la otra, ay, si viste como me miro de feo, y yo se lo ofrezco a Dios, pero es que la verdad es esa, yo qué culpa, mi ojo se voltea. Y entonces a mí cuando ella me contó eso dije, Dios mío, de verdad que nosotros siempre tenemos esa tendencia a pensar mal de los demás. Y lo peor de todo es que nos hacemos unas películas y después terminamos diciéndolo a los demás como si fuera verdad y termina eso en una calumnia. Entonces por eso Jesús le dice a esta alma que cuántas almas se yerran cuando juzgan las acciones y los dichos de los demás. Y que muchas veces todas estas imaginaciones, estos corazones, que a veces esa imaginación va mezclada con envidia, con egoísmo, pues definitivamente todo eso ahí en el corazón se vuelve una bomba explosiva y sale algo que nos inventamos en la cabeza. Entonces Jesús dice que es muy delicado cuando nosotros tocamos la fama del prójimo. Dice Jesús, aunque no sea sino un cabello de la fama del prójimo, cuán grandes y espantosos pecados se cometen con esto. Y muchas almas caen en graves males y profundos precipicios por no refrenar la imaginación y la lengua, y le hubiera valido más no haber nacido. También nos dice que esas rencillas que hay, esas peleitas que tenemos y a veces esa murmuración, lo que genera es las venganzas, ¿no? Tú me la pagaste, yo también me voy a vengar de una manera diferente.
Eso, yo les pongo acá un ejemplo que se me está viniendo. A veces eso se da hasta en las iglesias. Resulta que a ti te gusta sentarte en la misma silla siempre, y hay quien alguien se te sienta al lado o te coge el puesto porque después vas y te vengas y le haces mala cara a esa persona y de alguna manera la corres, o eso ha pasado y eso se ve, y eso son cositas muy chiquititas pero lastiman la caridad. Entonces la murmuración siempre va a llevar a esas pequeñas venganzas y rencillas. A ver, así. Jesús dice que la vida espiritual debe apoyarse siempre en la caridad. Y cuando no hay caridad, definitivamente, pues dejamos penetrar el veneno de la murmuración, que es lo que al final destruye las comunidades religiosas o las comunidades no necesariamente religiosas, los grupos. Siempre han dicho los santos, como San Ignacio de Loyola decía, que donde hubiera un murmurador, que eso era gravísimo y que a veces era preferible apartar a esa persona, porque la murmuración destruye toda comunidad. Pongan en una comunidad, aunque uno empiece a hablar mal del otro, y eso daña y lastima la caridad. Entonces la murmuración definitivamente es una ponzoña y es cizaña que destruye todos los bienes sobrenaturales de los corazones, y es algo horrible y detestable. Aquí vemos otra imagen. Esta debe ser la actitud de un alma que ama a Dios. Todos estamos sujetos a miserias, a debilidades, y nos caemos. Entonces, nosotros, cuando estamos en este camino de Dios, pues cuando uno siente su miseria y su nada y sabe que se cae, pues es que uno aprende a tener una actitud de compasión hacia el prójimo y le trata de ayudar, como Jesús aquí. Siempre las miserias, las debilidades nos ayudan a encontrarnos en el puerto de la divinidad. Y en nosotros, cuando hemos caído y cuando hemos experimentado esa misericordia de Dios, uno no se pone como fariseo ni como apuntador de los demás. Por eso, en los fariseos, ellos murmuraban y apuntaban porque el leer mucho y el conocer mucho y el saber mucho infla, y esto hace que uno se sienta superior a los demás, y eso no es el espíritu de Cristo. Por eso decía San Ignacio de Loyola que era muy peligroso cuando la gente se volvía docta y aprendía mucho, porque se volvían como los fariseos, que estaban señalando y apuntando a los demás. Y esto es muy delicado nosotros en este camino de la divina voluntad, cuando vamos conociendo estos escritos, porque no se trata aquí de que porque estoy leyendo los escritos, o porque voy a misa, o porque comulgo, entonces yo me empiezo a sentir mejor que los demás, y me empiezo a sentir superior a los demás, y voy juzgando, y es que no, esa persona no vive en la divina voluntad, esa persona no hace bien, y ahí eso es un signo claro de que estamos conociendo una divina voluntad teórica y que estamos solamente racionalizando unas verdades, pero son verdades que no están bajando al corazón y que no están dando fruto, porque el fruto poseído de una verdad debe llevarte a crecer en caridad, en amor al prójimo, en
tener esta actitud que vemos de esta imagen, la de Jesucristo, que rescata, que justifica, que ayuda, que perdona todas las ofensas. O como esta otra imagen, muy hermosa, que dice: para perdonar debemos contemplar a Jesús sufriente. Para no odiar al prójimo, contemplemos a Jesús sufriente. Para no murmurar contra el prójimo, contemplemos a Jesús sufriente. El único, esconde tu vida con Cristo en Dios. Entonces, ¿por qué murmuramos? Porque nos falta amar. Porque nos falta contemplar más la pasión de Cristo. Porque nos hace falta esa teología del corazón y de la oración. Si nosotros caemos en este pecado y en esta falta, es porque nos falta vida interior y nos falta caernos y experimentar también esa misericordia de Dios. El Papa Francisco es muy sabio y lo dice: si tú quieres no murmurar, contempla a Jesús sufriente. Ay, es que a mí me hicieron esto y entonces yo tengo que decirle a esa persona todo lo malo que hizo. Resulta que Jesús, que dice en el Evangelio, y como lo dice aquí en esta hora de la pasión, ofrece tu mejilla y ayuda a Dios a soportar cualquier pena por amor a Dios. Ahora bien, es verdad, como dice en este libro, que Jesús dice: si tú estás en una comunidad y tú ves que tu hermano peca, pues está la caridad fraterna. Tú le dices con amor para ayudarse a corregir, pero hay que hacerlo con amor. Eso es verdad. Pero entonces tiene que ser un amor ordenado y recto y con pureza de intención, no movido por la rabia, la envidia o porque me cae mal. Entonces aquí, hermanos, como vemos esta imagen tan hermosa, pues es muy sabio que si yo estoy contemplando la pasión de Cristo, como en esta hora de la pasión, en la que Jesús le pegaron tremendo golpe con un guante de hierro y se quedó callado, no explotó. A ver, quisiéramos donde alguien viniera y nos escupiera la cara, ¿cómo reaccionaríamos? O que venga alguien y te pegue con un guante de hierro y tú interiormente digas: quiero reparar por todas las veces que la gente murmura hacia los sacerdotes o por miedo no dicen la verdad. Esa es la actitud de Jesús interior que vivió y quiere que vivamos nosotros en todas las ocasiones que se nos presenten en la vida diaria. Es verdad que a veces cuando pasa algo que a uno no le parece, uno dice: no, yo tengo que denunciar y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero entonces la pregunta es: ¿lo haces movido por qué? ¿Por amor a Dios? ¿O por rabia? ¿O por envidia? ¿O porque tiene que pagar esa persona por todo lo que me hizo? ¿Venganza? Ahí está muy importante la recta intención. Acá dice el Papa Francisco: cuando nosotros hablamos del prójimo, nos despellejamos, nos hacemos daño unos a los otros. Y cada vez que nosotros hacemos eso es como si quisiéramos disminuir a la otra persona, que en vez de crecer hago que el otro se sienta denigrado. Es un poco el espíritu de Caín, es asesinar al hermano con la lengua. Fíjense que en esta hora de la pasión, ¿qué le pasó a Jesús? Lo empujaron por unas escaleras y se cayó, y ¿saben qué hicieron? Se reían a carcajadas.
Y esa es mucha la tendencia de las personas, y yo me incluyo porque todos traemos esa inclinación al pecado. Que a veces vemos a alguien que está haciendo algo mal, digamos, o no está correcto, y en vez de orar por esa persona, queremos empujarla a que se caiga. No, que sepan los obispos, y que sepan porque es que tiene que pagar lo que me hizo, y es que lo tienen que sacar de la diócesis, o a esa señora la tienen que sacar del grupo. Y entonces estamos igualito que los fariseos, empujando por las escaleras a Jesucristo para que se caiga. Y resulta que Dios a lo mejor quiere salvar a ese sacerdote, y le ha puesto a ese obispo para que a lo mejor, mira, yo ya sé todo lo que ha pasado porque has hecho todo eso, pero yo te voy a ayudar y quiero colaborarte, y le pone unas penitencias, lo que sea, está tratando como padre salvar esa alma. O la señora del grupo, eso se lo aplica uno a cualquier situación. Entonces, Jesús siempre en esta actitud, tratando de sacar del lodo a su hijo. ¿Y por qué? Porque lo ama, porque siente dolor, porque no quiere que se condene. Pero nosotros no, queremos empujar por las escaleras a esa persona, o es que me hizo mal, o que no me gustó, o que me las va a pagar. Y por eso Jesús dice que esta murmuración es algo que contamina y que contagia a quien la escucha, y que también se debe huir de la murmuración y del murmurador. Es una peste. Y que es muy importante que tengamos el corazón cerrado a esto, porque cuando alguien viene también con el chisme, nos está haciendo daño, como dice San Bernardo. El murmurador peca el que escucha, y es que es fuerte. El que escucha tiene en sí mismo, el que escucha al murmurador tiene en sí mismo el demonio, y el uno en su lengua y el otro en sus oídos. Entonces por ahí leía yo que la murmuración es como la Coca-Cola, que tú tomas y sabe rico, es muy rico, porque tiene un sabor rico, pero por dentro te hace daño. Eso es así. Entonces Jesús dice a esta alma que cuando un alma está abierta a la murmuración no puede escuchar las inspiraciones del Espíritu Santo. Y por eso es muy importante que sepamos amar y perdonar al prójimo y aprender a esconder los defectos de los hermanos. Debemos cubrirlos a sus propios ojos y a los demás con el espejo velo de la caridad cristiana. Entonces tú saliste de una comunidad estropeada porque te hicieron, no te hicieron, o de un grupo de oración. ¿Qué hacemos? No, allá vamos a contarle a todo el mundo todo lo que nos hicieron y todo lo que sufrí. Y esa no es la actitud de un hijo de Dios. Aquí lo dice Jesús: yo quiero que ames y perdones al prójimo, y que escondas los defectos de los hermanos con el manto de la caridad. Igualito como con Judas, Jesús no le dijo a los apóstoles: por caridad lo vive en silencio y oró por él. Entonces dice que la murmuración es la música de Satanás, así lo dice, y que además se recrea y se goza cuando alguien murmura. Y es un vicio que hiere con profundos remordimientos, quita la paz del alma, y además dice Jesús que para nosotros alejarnos de este vicio debemos trabajar en el dominio propio. Es un tema muy fuerte, de verdad que sí, y uno le duele. Y entonces ahora vamos a hablar acerca de cómo poder, pues, vencer este vicio. Aquí las horas de la pasión, pues también el Señor nos da unas claves en esta hora específica. Nos dice que, pues Luisa, ella dice acá: bueno, yo voy a ofrecer mi mejilla para protegerte a ti de esas murmuraciones. O sea que, ¿cómo lo hace ella? Pues si le viene el chisme y la murmuración, ella lo recibe con amor y repara
y se sirve de eso para hacer un giro, para hacer un muro a Dios. Y aquí hay varios. Número 1, el silencio. Dice también Conchita, la señora Conchita, el silencio es un remedio eficaz contra la murmuración. Es una virtud de mucha importancia que atrae al alma muy grandes bienes espirituales sobre todo y evita los males del pecado de la lengua. Entonces, si a ti alguien viene y te cuenta un chisme, ¿qué debes hacer? Pues el silencio es una herramienta buenísima, desviar la conversación, cambiar el tema, pero el silencio ayuda mucho y esto lo dice acá en este libro, que el silencio es muy necesario. Y además dice que el remedio más eficaz contra la murmuración es el amor a Dios. Por eso el Papa muy sabio dice que si uno contempla a Jesús en la pasión, como nuestra imagen, y yo lo amo y me enamoro de la pasión y me enamoro de Jesús, es que yo no puedo murmurar y hablar mal de mi hermano porque sé que al final le voy a hacer estas heridas a Jesús. Todo eso que vemos, latigazos, todo lo hacemos al Señor con nuestras faltas de caridad. Y específicamente esta hora habla de los chismes contra los sacerdotes y las murmuraciones. Entonces en esta hora la pasión aquí, de esta imagen que fue en la muerte de Jesús, ¿qué repara Luisa? Besaba el corazón de Jesús para encerrar a todas las almas consagradas y religiosas, para que todas se salvaran. Y nosotros, en vez de andar murmurando y hablando mal de ese sacerdote, porque no te gustó la homilía, o porque lo viste, porque lo que sea, pues debemos estar haciendo el oficio de la Virgen, de meter a esas almas en las llagas de Jesús, en el corazón de Jesús, para que todas esas almas se salven, se limpien, y pues también yo meterme ahí, porque es que uno también necesita la sangre de Jesús para purificar la lengua y todo nuestro corazón y todos nuestros afectos. ¿Qué más se necesita? Se necesita el dominio propio, que es ese vencimiento o esa inclinación que tenemos a hablar mal del prójimo. Pero realmente todo, como le dice acá, ese vencimiento de toda pasión, vicio, inclinación desordenada es una virtud heroica y de muchos merecimientos. Jesús le dice a Luisa, mira, si tú te concentras en querer amar mi voluntad, en querer hacerla y vivirla, prácticamente las virtudes, pues ya estás haciendo todo. O sea, si tú te concentras en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, en vivir su voluntad, en hacer su voluntad, ya ese dominio propio se va a dar de una manera natural. Pero como estamos caminando y todavía tenemos muchas cosas por sanar, pues a veces uno es que, ay, sí, yo ya leo los volúmenes y entonces soy santo inmaculado y no tengo nada que mirarme a mí mismo, porque es que Jesús dice a Luisa que uno no se debe mirar a sí mismo, y eso hay que saberlo entender. Luisa no eliminó la santidad humana. Ella se veía, si uno ve los escritos, ella siempre se veía pecadora y se veía mala. Y le decía, ay Señor, ¿y cómo me eliges a mí que soy tan mala? Y entonces uno tiene que estar haciendo también su examen de conciencia para ver en qué he faltado en la caridad. Y ese es un camino, y a veces uno cae mucho en ese pecado, y específicamente se da muy fuerte en los grupos de la divina voluntad, que me da mucho dolor decirlo, pero es que eso, uno habla mal del otro, es que estas son así, es que estas señoras se creen, es que mire, que no sé qué, que es que no vaya con ese sacerdote porque se está mal, y eso es una división de un lado para otro, y eso hace mucho daño a la divina voluntad. Aquí en los Estados Unidos hay muchos sacerdotes que no quieren saber nada de la divina voluntad, porque este le dijo y así, taca. Y no nos imaginamos del daño que estamos haciendo.
Entonces, si a ti en el camino viene alguien y te pregunta, ay, ¿yo qué hago? ¿Con qué sacerdote me voy? ¿Para dónde me vas? Es que voy con este padre, pero resulta que tú, ¿qué vas a hacer? Mira, ponte en una posición neutral, mira, dile, ¿sabes qué? Si a ti te ayuda a unirte a Dios, a amarlo, y eso te está llevando a amar al prójimo y te está ayudando a amar la iglesia, y tú sientes que de verdad tú creces en el amor de Dios y en la caridad, pues sigue ahí. Sigue, lee los escritos, haz oración, mantente unido a la iglesia. Pero si tú sientes que eso te está apartando y te estás creyendo muy santo y te crees que sabes mucho y que te vas a poner por encima de los demás y ya comienzas a juzgar y que es que todos están mal y yo estoy bien, entonces algo no anda bien. ¿Ok? Entonces acá está otra imagen. No podemos juzgar por las apariencias. Este capítulo es bellísimo y se los leí ahora. El medio más seguro para ser recto con el prójimo es no mirar en absoluto lo que hacen, porque mirar, pensar y juzgar es lo mismo. Mirando al prójimo vienes a defraudar la propia alma, por lo que sucede que no eres recto ni contigo mismo, ni con el prójimo, ni con Dios. Acá lo dice, acá está la clave de todo. Para ser rectos con el prójimo no debemos mirar en absoluto lo que hace. No estés mirando de lado qué es lo que hace ni curiosando. Ni tampoco porque qué dice, porque mirar, pensar y juzgar es lo mismo. Entonces, ¿qué le dice Jesús a Luisa? Le dice en el volumen 1, ten la mirada fija en tu interior como solo tú y yo estuviéramos solos en este mundo y los demás no existieran. Ah, pero entonces eso significa que me tengo que ir de ermitaño, porque es que para vivir en la divina voluntad yo tengo que estar solo como un ermitaño. No, Señor. Dios te está diciendo que pongas la mirada en Dios, que todo lo que tú hagas sea para Dios, con Dios y en Dios. Y por lo tanto, todo lo que te rodea lo vas a empezar a ver con los ojos de Dios, para empezar a reconocer a Dios en tu prójimo, que está en tu mamá, que está en tus hijos, que está en tus hermanos y está en la señora que no te gusta. Y que se te va a aparecer crucificado o resucitado o golpeado o lo que sea. Entonces, si uno tiene esa mirada fija en el interior, en Jesús, en estarlo mirando a Él, voy a responder amando a esa persona con la que tú vives al lado. Que si viene tu hijo y te hace una mala cara o te grita, entonces haga de cuenta, te pegaron con un guante de hierro en la cara. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Gritando? ¿Poniéndote mal genio? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué estamos llamados? A vivir y a responder como Jesús, amando. Entonces acá, esta otra imagen, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa gracia de la humildad, que siempre nos abrace, que siempre nos ayude a no juzgar, a no criticar, que nuestra boca se abra siempre para hacer el bien. Porque mire, acá dice San Juan Bosco, eliminad de una comunidad la murmuración y la parcialidad y se gozará de una paz perfecta. O como dice Padre Pío, no tolero las críticas y la habladuría sobre los hermanos. Es cierto que a veces me divierte aguijonearlos, pero la murmuración me da náuseas. Tenemos tantos defectos que criticarnos a nosotros mismos. ¿Por qué perder tiempo en lo de los hermanos? Este es un tema fuerte y no, hay mucho. La verdad que me quedé corta en el tiempo, pero definitivamente, pues, este fue el tema como que me llamó la atención cuando leía esta hora de la pasión. Al final, el Señor nos está llamando pues a que tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, porque Él dice que nosotros podemos estar leyendo mucha divina voluntad, haciendo las horas de la pasión, pero si nosotros no dominamos la lengua, no puede haber vida espiritual. El Señor nos puede sembrar estas verdades de la divina voluntad. Y pues esa es como la invitación que el Señor nos está haciendo esta noche, que pongamos mucha atención y que amemos mucho a Dios. Si hemos caído en este vicio,
pues el Señor siempre tan misericordioso nos espera en el sacramento de la confesión y nos da la oportunidad de reparar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén.